Muy bien. El objetivo de hoy está aquí. ¿Ya? Que es conocer y aplicar la fórmula de la densidad. Conocer y aplicar la fórmula de la densidad. Bien, para comenzar tenemos que recordar algunas cosas con respecto a lo que era materia y sus definiciones. Tenemos que toda la materia posee dos cualidades importantes. ¿Cuáles son? Que tienen volumen y tienen masa. Tienen volumen y masa. El volumen se define como la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. ¿Ya? Cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Esta se mide en unidades como centímetros cúbicos, metros cúbicos o litros. Se mide en unidades de medida, ¿sí? Al cubo, elevadas al cubo. Normalmente, centímetro cúbico, metro cúbico, litro. Bien, y la masa se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo. La cantidad de materia que posee un cuerpo, esta se mide en las siguientes unidades, en gramos, kilogramos, toneladas. ¿Ya? ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien. ¿Alguien sabe o se le ocurre una definición para densidad? Si el ligero o pesado, ya puede ser, tiene que ver con eso, ¿cierto? Em, bien, como bien lo decía ahí la compañera, era la compañera de reemplazo, ¿cierto? Eh, tenemos que la densidad se define como la propiedad que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia. Ejemplo, cuando enfrentamos dos líquidos, dos sustancias, dos mezclas, o sea, dos sustancias, como le digo, y hacemos una mezcla. Por ejemplo, una mezcla de agua y aceite. Pregunta para ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es más ligero que el otro? ¿El aceite o el agua? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, me dicen, espérame. Tiempo. Unos me dicen que el agua. Las personas que dijeron el agua. ¿Por qué creen que el agua es más ligera que el aceite? ¿Por qué motivo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y usted cree que es más ligera? ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Eh, otra persona que me respondió que era el agua. No sé quién me respondió que era el agua. Yo no los veo, por si acaso. Ustedes me pueden decir algo y yo voy a decir, oh, pero no sé quién es. ¿Ya? ¿Alguien más dijo el agua? ¿Ya?
Ujú. Ya, ya. Y la persona que dijo el aceite, creo que fue Axel, Axel o no sé quién, Francisco. Ya, dígame. Jonathan, dígame. ¿Por qué cree que el aceite es más ligero? Ujú. Ya, ya. Tiene que ver con una sustancia, ¿cierto? Ahora, si yo les digo entre el agua y el mercurio, no sé si han hecho eso, pero una vez a mí se me rompió el termómetro, ya estos termómetros que tienen mercurio, y estaba dentro de una botella de un vaso de agua, ¿sí? Se rompió. Y el mercurio cayó al fondo del agua. Ahora mi pregunta es, como yo lo vi, les digo que el mercurio cayó. El mercurio es un metal en estado líquido y es muy sensible al calor y y a la presión. Son dos cualidades que tiene ese metal. Y cayó al fondo. Mi pregunta es, chiquillos y chiquillas, ¿será más pesado el mercurio o el agua? Espérenme, que hay alguien que está buscando. El mercurio, me dicen. Eh, hablamos de la densidad del agua, ¿cierto? O la capacidad del agua que tiene para hacer flotar algunas cosas y algunas otras cosas no. No sé si se han dado cuenta. Por ejemplo, cuando yo lavo harto la loza, aunque no lo crean, cuando yo lavo la loza y echo agua en un vaso de agua, ¿cierto? Y le echo un poco de detergente, detergente, sí, lavaloza, del lavaloza. Y cae al fondo el lavaloza que cae, sí, y cae al fondo. Es más pesado o más liviano que el agua. ¿Por qué cae al fondo? Porque se mantiene en la superficie alguna sustancia, por ejemplo el aceite. Como bien decía Jonathan, el aceite es más liviano que el agua, ¿sí? O sea, tiene menor densidad. A excepción, o sea, como diferencia que el mercurio, por ejemplo, que se fue al fondo de inmediato, o con diferencia de el Lavaloza, que también se fue al fondo de inmediato el Lavaloza, que la eché una gotita de Lavaloza y cayó al fondo. Entonces tiene que ver con eso, la ligereza que puede tener una, una sustancia frente a otra. Bien, ¿sí? Ahora, hay una fórmula matemática para ver si un cuerpo es más denso que otro o para medir finalmente la densidad de un cuerpo, ¿ya? Y está puesta allí. Bien, cuando mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado este será o se nos parecerá, ¿ya? Y aquí primero está esa fórmula que está ahí. Antes de que la vean las demás, está esa. Esta es la original. D de densidad es igual a masa sobre volumen. Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Ya? Y estos ejercicios, fórmula me va a permitir a mí el poder calcular la densidad de diferentes cuerpos, si sé su masa y sé su volumen, ¿ya? Si no sé la masa o el volumen, me es imposible calcular la densidad. Debo saber una de las dos de las tres incógnitas que está allí. Miren, como dato curioso, dice que la densidad del agua
en gramos es en torno a 1000 kilos por metro cúbico. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores como la temperatura. Por ende, sería de los 998 kilogramos por metro cúbico a 20 grados Celsius, o aproximadamente 0,998 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? O sea que la densidad del agua es de 1, aproximadamente. Se mide así, 1 gramo por centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Sí? Si algo es más denso que el agua, que tiene mayor densidad que 1, se va a hundir. Profe, ¿y los barcos? Los barcos se ven pesados. ¿Por qué flotan? Buena pregunta. Los barcos tienen una estructura que les permite flotar y su estructura hace que su densidad sea menor que 1. Por eso que flotan. Además, tienen una línea de flotación. No sé si han dado cuenta. Yo una vez fui a San Antonio y en San Antonio hacen tour por estos catamaral se llaman, estos barquitos, y hacen un tour por la bahía, ahí por el puerto. Y claro, el guía nos decía, miren, aquí tenemos el barco no sé cuánto, que es uno de los barcos no sé cuánto más grande, y él sabía mucho del tema. Y la cosa es que a mí me llamó la atención estas líneas. Yo era bastante más joven de lo que soy ahora, eh, y vi las líneas y estaban marcadas con números. Y los barcos, me llamó mucho la atención que los barcos tenían pintado cierta cantidad hasta cierto punto solamente. Y claro, él explicaba, y ahora me parece mucho más lógico, él explicaba que hay un punto, una línea de flotación de los barcos, ¿sí? Donde se pueden cargar en caso de, no sé, un barco carguero de automóviles, por ejemplo, llega a un punto en donde su peso, o sea, su masa no puede sobrepasar, ¿ya? Si la masa sobrepasa ese límite de peso, ¿cierto? De peso, de masa, el barco se va a hundir, porque la línea de flotación va a pasar y la densidad del barco va a ser mayor que 1, por ende el barco se va a hundir, ¿ya? Se calcula mayor que 1, o sea, 1, para redondear un poco, pero eso va a depender de la salinidad o las sales disueltas que tenga el mar, que tenga el océano, ¿ya? Por ejemplo, yo creo, me da la impresión de que el Mar Muerto, que es el más salado del mundo, tiene una densidad mayor que la que tiene el agua potable, por ejemplo. Yo he visto, no he ido al Mar Muerto, pero he visto videos de gente que está sentada, literalmente sentada en la superficie del Mar Muerto y no se puede hundir, ¿ya? Eh, o se han dado cuenta de que es mucho más difícil, digo yo no lo sé, pero siento yo, en mi sentir, no es como una forma general de explicarlo, pero siento yo que es más difícil nadar en un lago, que es agua dulce, que nadar en el mar, que es agua salada. En el mar uno intenta, o sea, hace un poco de esfuerzo y en el mar uno flota más fácilmente que en el lago. Dígame. Ujú. ¿Salares? Ujú, ujú. Exacto, a eso me refiero. Yo nunca he ido a los salares tampoco del norte, pero sí, sí, yo también lo he visto por reportaje y sí, sí, tiene toda la razón Jaime. El, el tema de la salinidad que está disuelta en los salares o en esas bahías o en esos valles, en esos cuerpos de agua, perdón, es mayor que uno. Por ende, uno se sienta y flota sin ninguna dificultad, sin hacer nada. De hecho, las personas flotan sin ningún problema por la densidad que tiene el agua, ¿sí?
Entonces, muy aparte que uno tenga una masa más o menos grande, si uno se sienta en ese lugar, la densidad aguanta que uno esté sentado en la superficie del agua. ¿Ya? Bueno, esto yo lo puse así porque este apunte lo ocupé el día de ayer con el otro curso y explicamos un poco con respecto a la aplicación de la fórmula. Bien, si busco densidad, voy a dividir la masa por el volumen. La masa por el volumen del objeto. ¿Sí? Ahora, si busco volumen, divido la masa por la densidad. Y si busco la masa, multiplico la densidad por el volumen. Ahí están las tres formas de aplicar esta eh, fórmula, ¿ya? Para que la anoten por allí en su cuaderno. Bien, vamos a hablar entonces de densidad y vamos a hablar de las unidades de medida de la densidad. ¿Sí? Tenemos entonces la unidad internacional de medida de la densidad se relacionan los siguientes conceptos. Si la masa de la sustancia está medida en kilogramos, el volumen se tendrá que medir en metros cúbicos. ¿Para qué? Para que haya una conversión eh, a densidad. ¿Ya? La densidad puede ser kilogramos por metro cúbico o centímetro, gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Si la masa de la sustancia se mide en gramos, el volumen se tendrá que medir en centímetro cúbico, como les decía anteriormente. Vamos a ver unos ejemplos de esto y vamos a ver si podemos hacer unos ejercicios de cálculo de ¿cómo se llama? De densidad o masa o volumen. ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo o no? Ahora, una pregunta, chiquillos. Si el aceite flota, ¿la densidad del aceite será menor que 1?
Buena pregunta, ¿eh? Dicen que sí, ¿ya? Lo más lógico que uno diga, ¿se acuerdan que no le respondí la pregunta? ¿O sí? Bueno, la, la flotabilidad, como les decía yo anteriormente, de las sustancias va a depender de, obviamente, su densidad. Si una sustancia es menos densa que otra, la sustancia más densa va a tiende a irse al fondo del recipiente. ¿Ya? Eh, por ende, si el aceite flota en el agua, el aceite es más ligero, ¿ya? Que el agua. Versus, por ejemplo, el agua y el mercurio, o el agua y el lavalosas. em, el lavalosa y el mercurio tienden a ir al fondo. Por ende, como tienden a ir al fondo, estas sustancias son más densas que el agua. ¿Sí? Cuando una persona no flota, por ejemplo, yo no floto cuando me voy a la piscina y me pongo así de espaldas en el agua, yo no floto. No sé si sea porque tengo una densidad mayor, porque me voy a los fondos, me voy al fondo. ¿Ya? Sí, pero a ver, por ejemplo, yo no sé si vi un reportaje, ya no les voy a mentir porque no les voy a decir que estuve leyendo, pero vi un reportaje que decía que las personas, por ejemplo, afroamericanas, ¿sí? Eh, no pueden nadar olímpicamente. Ah, profe, eso es racismo. No, el reportaje decía que su densidad, su estructura ósea, ¿sí? Su densidad era mayor a las personas que eh, con rasgos anglo o con rasgos, a ver, el color de su piel más blanca. Y yo haciendo memoria, eh, yo no he visto ningún nadador olímpico, me refiero a olímpico, ya no me refiero a nadadores así como amateurs, olímpicos, porque los nadadores olímpicos tienen récord de velocidad, ¿cierto? Nado de pecho, nado de mariposa, nado de espalda, todos esos nados tienen récord estos gringos o gente de Alemania, Rusia, siempre esos tipos ganan medallas. Eh, pero haciendo memoria, y si ustedes me ayudan, yo no conozco a ningún nadador olímpico que esté dentro de los récords o de las velocidades más altas eh, en, eh, históricamente. Ahora, este reportaje decía, porque yo estaba viendo un nadador de Nigeria, ¿ya? Un nigeriano, que fue el único que fue a como representar su país, y era de hecho el único nadador olímpico de su país. Claro, los nadadores llegaron allá y después llegaron acá y él iba a la mitad de ida, ¿ya? Primero, bueno, los comentaristas decían, no tenía técnica, ¿sí? Nadie le había enseñado a nadar con técnica de crawl, ¿ya? El crawl. De hecho, al llegar al extremo de la piscina, los nadadores olímpicos se dan una vuelta y se impulsan con los pies para poder llegar al otro extremo, ¿sí? Él no lo hizo, llegó con las manos y se dio vuelta y se fue de nuevo nadando al otro extremo de la piscina. Primer punto que puede ser importante en el tema del cronómetro, ¿sí? De la medida de velocidad, es que no tenía técnica. Pero allí apareció este comentario que era
que la estructura ósea de las personas africanas y con ascendencia africana eh, tenían una estructura ósea un poco más densa que las otras personas. O sea, sus huesitos son mucho más fuertes también, ¿cierto? Sus huesos son más fuertes frente y son más densos frente a los huesos de personas blancas, ¿ya? Eh, sí, me parece interesante y atingente, obviamente, al ejemplo, eh, por la densidad del cuerpo, no por otra cosa. Sí, eso me parece muy curioso, porque, a ver, aparte, la musculatura de las personas afroamericanas se desarrolla más fácilmente. No sé si se han dado cuenta, pero yo he visto, a ver, personas haitianas, yo no he visto personas haitianas con sobrepeso. O sea, yo, no sé ustedes, pero no he visto personas, y lo he visto con sus buenos músculos y como que, oye, ¿estos qué hacen para tener tanto músculo? Eh, pero sí, la estructura ósea de las personas afroamericanas y con ascendencia afroamericana eh, tienden a desarrollar su musculatura y obviamente desarrollan otro tipo de músculos frente a las personas que tenemos ascendencia, nosotros por ejemplo española, ¿ya? Y estas personas europeas, po, ¿cierto? Que al final todos vienen de allá, porque recuerden que las colonias estadounidenses eran originalmente ingleses, ¿cierto? Y así, todo hay una combinación media extraña de personas. Bueno, en fin, esto es un punto aparte, ya, por el tema de la densidad. Sí, dígame, adelante. Sí, sí, ya. Los Juegos Olímpicos, ya, ya. Buen aporte, porque, ya. Miren, estoy acá lo puse en Google, así, para ver. Y aquí apareció al tiro, decía, ¿por qué los afroamericanos son malos nadadores? Así, sin ninguna... eh, aparece al tiro la pregunta. Aquí hay uno que dice, claro, dice JJOO, el héroe que no sabía nadar. Voy a ponerlo aquí en la pantalla para que lo vean. Este es el video que yo vi, ¿ya? Este es el nadador que yo vi, que finalmente no sabía nadar también. Pero a mí me causó curiosidad. Y como él dijo, como el comentarista dijo, que tenían una densidad mayor, que era posible también, que por eso que tendían a hundirse. Pero buen aporte, voy a buscarlo, no sé si, ¿quién me lo dijo? Eh, Axel, ya. Es un récord, pero ¿de qué año? Ujú. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ya, por ejemplo, Michael Phelps, por ejemplo, eh, ese hombre no sé qué tiene, o sea, él nada demasiado, o nadaba demasiado rápido y era súper como difícil de alcanzar y todo. Bueno, esto es un punto aparte, ya no quiero ser ni nada, ni... Me pareció atingente el ejemplo, si he ofendido a alguien, me disculpan, por favor. Solamente yo hablo los hechos, ya lo que me parece atingente a la... Sí, 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 no, no, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que no quiero herir ninguna susceptibilidad, ninguna cosa, porque usted sabe cómo están las cosas ahora en el mundo. ¿Ya? Sí, sí,
Yo no sé si ellos tengan alguna... me gustaría saberlo también, porque si ellos tienen alguna referencia de algún nadador eh, de su país, por ejemplo, que haya destacado en velocidad, no lo sé. Les doy la palabra, chiquillos, a alguno de ustedes. ¿No? ¿Nadie? Bueno, si encuentran a alguien, avísenme, po, ¿ya? Porque yo estoy diciendo esto desde la perspectiva que del comentarista decía, ¿ya? Eso. Muy bien, chiquillos. Vamos entonces a lo que nos compete, que es esto, ¿ya? El primer ejemplo dice un pedazo de metal de platino con una densidad de 21,5 gramos por centímetro cúbico tiene un volumen de 4,49 centímetros cúbicos. ¿Cuál es su masa? Bien, hasta aquí todo bien, supongo, ¿no? Primero vamos a identificar qué datos nos dan. Nos dan la densidad, que es 21,5 gramos por centímetro cúbico, ¿cierto? Nos dan el volumen, 4,49 centímetros cúbicos. Y nos preguntan por, bueno, ahí yo ya lo respondí, nos preguntan por la masa, que no sabríamos cuánto es. Bien, y ahora, ¿qué se debe hacer? Se debe tomar la fórmula acá, y como busco masa, aquí, esta, hay que multiplicar la densidad por el volumen. Aquí está. Densidad por volumen. ¿Sí? 4,49 por 21,5. Y me da como resultado el 96,535 gramos. Aquí se simplifica centímetro cúbico por centímetro cúbico. El centímetro cúbico en el centímetro cúbico es 1. Y como lo dijimos anteriormente en la clase de matemática, el 1 es neutro multiplicativo y divisor. Todo número y todo número y toda letra y todo lo que se multiplique por 1 sigue siendo 1. Por ende, g por 1 es g. Y g dividido en 1 sigue siendo también g. Por eso que g quedó aquí. Y es obviamente lo que busco porque estoy buscando la masa y la masa la voy a medir en gramos. ¿Bien? En gramos. ¿Todo bien? Muchachos. ¿Aló? ¿Sí? En vez de metros. Porque al tener, al tener una división de centímetro cúbico y centímetro cúbico, ¿sí? Estos 2 centímetros cúbicos finalmente se anulan. ¿Por qué? Porque el centímetro cúbico de abajo se está dividiendo al centímetro cúbico de arriba.
¿sí? Es como decir 2 dividido en 2. ¿Cuánto es eso? 1. 4 dividido en 4. ¿Cuánto es eso? Sigue siendo 1. 100 dividido en 100. 1. Centímetro cúbico dividido en centímetro cúbico es 1. ¿Ya? Siempre, siempre. Y el 1, como les decía anteriormente, y en matemática también les decía, el 1 es el neutro multiplicativo y divisor. Neutro multiplicativo y divisor. Por ende, todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. Y como aquí estamos multiplicando g por centímetro cúbico dividido centímetro cúbico, estos 2 centímetros cúbicos se simplifican. Estos dos y quedarían 1. Y g, que es un concepto, ¿cierto? Gramo por 1, ahora es gramo por 1 es gramo. De aquí queda gramo. Por eso le queda G solamente. ¿Ya? Recuerden, todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. ¿Bien? Bien. Este es uno de los ejemplos que puede aparecer. Segundo ejemplo. Dice ahí. Calcule la densidad del mercurio si 100 gramos ocupan un volumen de 7,36 centímetros cúbicos. Calcule la densidad del mercurio si 100 gramos ocupan un volumen de 7,36 centímetros cúbicos. Ahí yo ya extraje los datos de este problema y tenemos que el volumen de este ejercicio es de 7,36 centímetros cúbicos y la masa es de 100 gramos. Y finalmente busco la densidad. Claro, como busco densidad, voy arriba y encuentro acá el ejemplo. D es igual a masa dividido el volumen. Por ende, como ya sé lo que tengo que hacer, aplico. Y aplico D es igual a 100 dividido 7,36 centímetros cúbicos. Y al hacer esa operación me da 13,58 gramos por centímetro cúbico. ¿Bien? ¿Todo bien? Ya. Ahora les toca a ustedes. Ejercicios. Ejercicio. Voy a anotar 2 ejercicios solamente. Y lo vamos a resolver ahora. Bien. Calcule el volumen de 65 gramos del líquido
metanol, que esto es alcohol de madera, si su densidad es de 0,791 gramos por centímetro cúbico. Ya, ahí tienen el primer ejercicio. Espérenme, es que alguien me llamó por acá. No, ahí sí. Ahora sí. Bien. Segundo ejercicio. ¿Qué masa en gramos tiene un cubo de oro? Entre paréntesis, densidad. 19,32. Ay, eso no. Gramos por centímetro cúbico. Sí. Este está bueno. Sí. Su longitud es de 2 centímetros. Ya. Ahí está. Dos ejercicios que aplicar. Esto se los voy a enviar al otro grupo también, porque les dije que iba a enviar ejercicios, pero les envié solamente los apuntes. ¿Sí? No, dice calcule el volumen de 65 gramos del líquido metanol. Eso es la masa, porque me preguntan por el volumen. Calcule el volumen.
¿Listos? Mientras ustedes hacen eso, yo voy a extraer los datos, ¿ok? Datos. Me están dando la masa, que es 65 gramos. Me dan la densidad, que es... ¿Cuánto es la densidad? 0,791. Ahí. 91. 91 gramo por centímetro cúbico. ¿Verdad? Centímetro cúbico. Vamos a dejarlo hasta ahí para que vayan. Por poner aquí, aplico. Aplico. Y me preguntan por el volumen. No tengo idea cuál es, así que voy a poner una linda incógnita allí, una X. Y listo. Ahí está. Datos extraídos del problema. Ahí ustedes vayan corrigiendo, porfa, si tienen algún error. Una vez comienzo a aplicar, ahí vamos a dejar el espacio. Y voy a extraer los datos del siguiente ejercicio. O voy muy rápido. ¿No? Sí. Solamente estoy extrayendo los datos. Nada más. No he comenzado a aplicar nada. Bien. Vamos a extraer los datos del segundo ejercicio. Para ir aprovechando el tiempo, ¿vale? Dice, ¿qué masa? Ya sé que me preguntan. Masa, no tengo idea qué es, así que pongo una linda incógnita ahí, X. ¿Qué masa en gramos tiene un cubo de oro, cuya densidad, sí, tiene densidad? Tenemos que la densidad es de 19,32 gramos por centímetro cúbico. Ay, esa no era. Gramos por centímetro cúbico. Y me dicen que su longitud es de 2 centímetros. Bien. Bien. Comenzamos entonces a aplicar. Como busco volumen, me voy arriba. Y aquí dice volumen igual a masa dividido la densidad.
Entonces, voy y inserto. Ahí. Volumen igual a masa por densidad. Y ahora solo me toca reemplazar. ¿Ya? ¿Me siguen, cierto, chiquillos? Siento que estoy como hablando solo y es triste. Ya, vamos entonces. ¿Tengo la masa? Sí. ¿Cuánto es? 65 gramos. Perfecto. ¿Tengo la densidad? Sí. 0. Ahí. 0. 0,791 gramos por centímetro cúbico, ¿cierto? Gramo por centímetro cúbico. Igual. Bien, pues. ¿Ahora qué hago? Hago la división. Hago la división. Y sería, muy bien, 82,1744, ¿cierto? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo quedaría la... Muy bien. Centímetro cúbico. ¿Sí? Se anula las G's, en este caso. Se anula las G's y me da 82,1744 o 174 centímetros cúbicos. ¿Todo bien? Ya. Vamos al siguiente. Y el siguiente, este está un poco más complejo. Aplico. ¿Por qué está más complejo? Porque hay que hacer un cálculo aparte. Cálculo, no, cálculo, tilde la A. Cálculo del volumen. Cálculo del volumen. En este caso dice que es un cubo de oro. Un cubo de oro. Cuya longitud es de 2 centímetros. Profe, ¿cómo se calcula el volumen? Muy buena pregunta. Volumen, el cálculo del volumen es igual a largo, largo por ancho por alto. ¿Sí? Largo por ancho por alto. O largo, profundidad y alto. Bien. Y como este es un cubo, como es un cubo, todos sus lados son iguales. Un cubo tiene todos sus lados iguales. Bien. Por ende, sería 2 por 2 por 2. Y esto es igual a 8, ¿qué? 8 qué.
manzanas, peras, zapallo. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Si buscamos, ¿qué buscamos? Estamos buscando el volumen. Por ende, esto es centímetro cúbico. Y ahora sí, puedo agregar a mis datos el volumen, que es 8 centímetros cúbicos. 8 centímetros cúbicos. Y ahora recién puedo aplicar lo que he aprendido. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando la masa. Voy arriba y veo, exacto, debo multiplicar la densidad por el volumen. Por ende, digo, voy a escribirla igual, ya para que se les vayan aprendiendo y todo. M es igual a D por B. Ahí, B. Igual. Como ya sé la densidad es 19,32 gramos por centímetro cúbico. Por el volumen, que es 8 centímetros cúbicos, y como bien decía una compañera ahí, se multiplica el 19 por 19,32 por 8, y esto me da 154,56 ¿qué? Gramos. Harto oro, ¿sí o no? ¿Qué harían con tanto oro ustedes? Yo no sé lo que haría. 154 gramos. Bien, ahí está entonces el ejercicio hecho. ¿Se entiende, chiquillos y chiquillas? ¿Sí? Ya. Bien. Voy a preparar una guía frente a este contenido y vamos a trabajar solamente cálculo de densidad, volumen o masa, ¿ya? En esa guía. Bien, y se las voy a entregar. Por lo pronto, vamos a dejar de grabar para poder despedirnos.